Buenas noches. Después de la conquista, en donde estuvimos viendo en parte de los versículos clave, donde dice que el Señor cumplió todas las palabras, no faltó ni una de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron, 21:45. Y de esa manera llegamos a los jueces. El libro de los jueces lleva ese título porque hay una secuencia de unos personajes que hacen parte de la historia de Israel, los cuales lideran el pueblo en la batalla y en el buscar de Dios, en el dejar, por decirlo así, el pecado y buscar a Dios. Interesante que tanto en los jueces como en los reyes vamos a ver esa figura. El líder busca a Dios, el pueblo busca a Dios. El líder se aleja de Dios, el pueblo se aleja de Dios. Entonces vamos a ver cómo en los jueces van dándose estos detallitos de buscar a Dios, no buscar a Dios. Y en la iglesia también. Y en la iglesia también, así es. Creo que esa es una de las razones por las cuales Pablo le dice a Timoteo lo que le dice en relación a los obispos. Porque el obispo tiene que ser irreprensible. Y cuando escogieron diáconos, lleno del Espíritu Santo, pues, porque ellos afectan a todo el pueblo, cuando el liderazgo anda como en el hogar. Ajá. también, ¿vale? Todas partes de la... Sí. Sí. El término juez se refiere a un líder con múltiples funciones: asuntos exteriores, libertador militar, asuntos nacionales, administrador de justicia, asuntos religiosos y guardián del modelo del Padre. Repito, el término juez se refiere a un líder con múltiples funciones. Tiene función en los asuntos exteriores, tiene función en ser un libertador militar. Asuntos nacionales, juzgar allí dentro de las tribus, administrador de justicia. En asuntos religiosos y ser un guardián modelo del pacto. Bueno, el libro registra varios eventos que ocurrieron entre la muerte de Josué, siglo XIV a.C. o finales del siglo XIII, y la aparición de Samuel, siglo XI. Entonces no tengan, del siglo XIV al siglo XI, allí tenemos los jueces. Tenemos a Otoniel, el primero de los jueces en el libro. Aparece durante la generación siguiente a Josué. Y tenemos a Sansón, el último juez en el libro, contemporáneo de Samuel. Durante este periodo Israel era oprimido desde adentro por los cananeos y desde fuera por los arameos, moabitas, madianitas, amonitas, amalecitas, amorreos y filisteos. El carácter del periodo de los jueces puede definirse por la declaración temática del libro. Versículo 17:6, versículo 18:1, versículo 19:1 y 21:25. Dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Esta declaración es temática, por un lado claramente política, es decir, no existe un gobierno centralizado en la tierra. Las 12 tribus eran una confederación débilmente unida y en ocasiones la anarquía prevalecía en la tierra.
Por otro lado, esta temática es también una crítica ética. Durante este tiempo reinaba el relativismo moral. Fue un periodo de confusión, degradación y apostasía. Muchos se apartaban de Dios y buscaban otros dioses. La amenaza de la asimilación religiosa era real. En resumen, el periodo de los jueces fue generalmente sombrío para el pueblo de Dios. Razón, iban de mal en peor, apartándose de Dios cada vez más. Muy interesante que después de este periodo de los jueces llega un hombre como Samuel, que Samuel fue muy representativo en muchos aspectos. Bueno, vamos entonces con los jueces. ¿Quién le tocó el primer juez? No, porque. Mi hermano Jorge. Y el segundo. Era de Duende. A ver, Otoniel y ahora. Y por ahí está ahí. No, se puede no sé qué cosa. No hizo la tarea. Nada, por ahí. Yo también se dice que es sobrino de Caleb. ¿De quién? De Caleb. Hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y se casó con Ax. Por atacar a Kiriat Sefer. Y cuando él empezó, digamos, de la parte de su, ¿cómo se diría ahí? De su periodo de juez. Periodo de jóvenes. Estaba el pueblo de Israel bajo el reinado de Mesopotamia, pero también habla de Siria. Ahí me generó como duda que fue 8 años. Y luego de que él derribó a Husam Risataim, que es el rey de Mesopotamia, reposó la tierra 40 años. Después que otro juez viene. Después de viene Ahora. Y él se dice que era hijo de Gera, un benjamita, de sus características que era zurdo, y se hizo un puñal de 2 filos. Resulta que Israel estaba bajo el reinado de Eglón, que era el rey de Moab, los moabitas. Y fueron 18 años lo que estuvo. 16. Como de 30 centímetros, 32. Ahí, un poco. Sí. Ahí pensé que nos dicen que el codo es de 45, de 40. Hay que la de puñal. El puñal. 16 pulgadas, 32 No centímetros. tenía que ser más pequeño. Tenía que No, ser más pequeño dice porque que hay un codo. lo hubieran pillado ¿Y entonces. cuánto es un codo? En todas las medidas, cuando tú buscas ahí como 40, 45 centímetros. Depende de. Bueno, más rápido. Lo que 45 sea. centímetros bastante. Y él se acercó al rey Eglón para darle una palabra secreta. Mientras ellos estaban haciendo eso, entonces él mandó a sacar a todos a sus servidores y quedó Ahora con el rey Eglón, que era el rey de Moab. Tomó el puñal y lo metió en el vientre hasta la cacha. la cacha, sí. Hasta la madenusa. Y ahí se dispara sus El intestinos. puñal hasta la cacha se hundió. Luego él salió y lo dejó como encerrado. Y los otros como esperando, que sí, está solo y está como pensando, no me acuerdo cuáles eran las palabras utilizadas ahí. Total que después se preocuparon y cuando ya entraron,
Está muertito. O sea, que hay una expresión, ¿cómo se llama? En hebraísmo, ¿verdad? Que dice, se echó sobre sus faldas. Yo no le molestaba, güey, que ella estaba echado sobre sus faldas. ¿En qué versículo era? Aquí es muy interesante que Sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Cubre sus pies. O sea, que estaba haciendo sus necesidades. es muy interesante Que que yo pensaba que era él. Dios, dice el versículo 12, el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Razón, habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Recuerdan que en Deuteronomio y en Josué hay una promesa que si los israelitas se portan como se están portando las naciones en ese momento de la historia, Dios, así como los va a sacar a ellos, así va a sacar también a los israelitas. Y noten que el cumplimiento nuevamente, el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Es interesante por a veces me pongo a pensar en lo que Dios hace a nuestro favor y en lo que Dios hace para mantenernos centrados en Él o aferrados a Él. Cuando hacemos lo que no es recto a los ojos del Señor, el Señor ya ha decretado una sentencia en contra de nosotros. Pero a veces le atribuimos muchas cosas a Satanás, siendo que nosotros somos causantes de las mismas. El juez ahora dice que los hijos de Israel clamaron al Señor y el Señor les levantó un libertador. El libertador que iba a hacer a eliminar a este rey Eglón y listo. No, pero a juzgar también en Israel, porque o sea, gobernar es hacer juicio sobre todas las cosas, o sea, servir de juez. Porque no era solo, había dos funciones principales, yo decía ahorita, ¿cierto? Una es la de ser un caudillo, jefe militar que los libertaba y los mantenía como siempre listos para defenderse y le daba paz al pueblo, pero la otra también era juez sobre los asuntos del pueblo, o sea, jugaba conforme a la palabra, conforme a la ley de Dios. Pues digamos que son como las dos funciones principales ahí. Entonces, en estos dos creo que los dos primeros hicieron las dos cosas que el Señor pedía de ellos. Sí. En el 3.10 hay una frase que es clave en el libro de los jueces. Dice, y vino el Espíritu del Señor y juzgó a Israel cuando salió a la guerra. El Señor entregó en su mano a Cusán, Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán, Risataim. Cuando el Espíritu del Señor viene sobre alguno de estos jueces, da la impresión que va a haber una victoria, da la impresión que va a haber liberación, da la impresión que el pueblo va a volverse nuevamente
a su Dios. Este es uno de los periodos que es bastante grande, porque dice que Moab fue subyugado y la tierra tuvo descanso por 80 años. 80 años es casi que una generación. O sea, esa generación, después de Caleb, después de Josué, después de, ¿cómo se llama este? Otoniel, ahora viene Ahod y duran 80 años siendo pues libres, descansando de... Pero fueron 40, creo. 40. Pero con Antoniel, con Raúl fueron muchos. Como Antoniel fueron 80 y con Ahod 40. Ah, no, 40 y este Al revés. sí, al revés. Bueno, Sí, ese. Débora. ¿Quién tiene Débora? Yo tengo a Sangar y a Débora. Cuéntenos algo de ella. Comencemos con el señor Sangar. Ya nosotros miramos aquí en estos dos primeros jueces que era la voluntad perfecta de Dios y era Dios quien los llamaba. Si el pueblo hacía lo malo, el Señor era un círculo vicioso, el Señor los entregaba a los enemigos, el enemigo los oprimía, los subyugaba, el pueblo clamaba a Dios y Dios les levantaba un libertador, y así ese círculo vicioso ahí del pueblo. De los dos primeros dice que Dios les levantaba un libertador. Con Sangar no dice eso, con Sangar dice, después él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Pero después vemos una información en el cántico de Débora más adelante, donde vemos que ella dice que en la época de Sangar, el pueblo perdió el camino, se desvió, andaba por sendas torcidas. O sea, el versículo 6 y 7 del capítulo 4. Entonces, tampoco dice que el espíritu de Jehová estuvo sobre él, aunque si pudo hacer ese acto, por lo menos estuvo ungido para libertarlo. O sea, eso no es inunción, ¿cierto? El espíritu viene sobre él y tienen esa es la unción. Entonces, digamos que fue bueno como caudillo, como líder militar, todo eso, pero como juez fue un desastre, ¿no? Porque Débora lo dice en el cántico, en el 4, 6 y 7, en el 5. 6 y 7, de los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Israel, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por la senda se apartaban por senderos torcidos. O sea que digamos que fue bueno como herrero, pero como juez fue un desastre. O sea, no buscó al pueblo, no lo llevó al camino correcto, perdieron el camino, se desviaron, y ahí cuando se levanta Débora. Observa también que con Débora nos dice, y Dios le levantó un libertador a Débora, no, con Débora tampoco. Débora, digamos que entra a ser juez por un breve periodo de tiempo, por la situación que está, porque Débora es profetisa. Y por lo que puedo ver, Débora era una mujer de Dios, conocedora de la ley de Dios y hacedora de la ley de Dios, de tal modo que Débora era sujeta a su marido, a tal punto que el marido tiene nombre en la Biblia. ¿Cierto? Porque para que tenga nombre, porque eso estaba bien, esa unión andaba bien. Y Débora, como profetiza, el pueblo terminó yendo donde Débora a consultar las cosas de Dios y se fue convirtiendo en juez. Pero no la levantó Dios como juez sobre Israel, sino que ella terminó siendo juez en Israel por esa causa. Pero Débora, digamos que tampoco se aprovecha de esa situación y dice, mujer al mando y tal, y ahora yo soy líder, y no. El propósito de Débora, porque es que en la iglesia hoy en día vemos que no hay una iglesia donde no hay un grupo que se llame Débora. Y siempre vemos que es la guerrera, la de la espada, siempre es la que. Débora no fue guerrera, ni fue de espada, ni fue nada. O sea, Débora juzgó como juez, dice, tenía el pueblo, oye, mira que dice Jehová sobre esto, y ella daba la directriz, esa parte. Pero el propósito de ella en el cántico, que el cántico nos da, dice, por haberse
puesto al frente los caudillos de Israel, y por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, lo hasta Jehová. Y después más adelante dice que yo me levanté como madre sobre Israel. O sea, como esa que iba empujando a los hijos hasta que los hijos arrancaron. Y además, cuando Débora le dice aquí a Barak, le dice, ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta tu gente. O sea, a Barak lo estaba llamando Dios a través de Débora desde rato antes, pero Barak era el que estaba frenado. Entonces, el propósito de Débora fue trabajar en procura de que Barak por fin respondiera al llamado de Dios y se levantaran todos los caudillos y hicieran eso. O sea, la Débora realmente hoy en día tenía que ser la mujer que, si llega a tener un liderazgo, que en procura de que tome el varón, el liderazgo que debería tener, y no de entonces aprovecharse de eso y quedar como líder de la iglesia, cuando entonces la líder es una mujer y cosas así, porque no es el propósito de Dios ni es el plan de Dios. Entonces, yo puedo ver en este capítulo cómo no dice, y Dios le levantó un juez a Débora, que tal, sino que no, Débora terminó siendo juez, porque era una mujer de Dios, profetiza, y todo el pueblo iba a consultar con ella asuntos, ¿cierto?, que tenía que ver con decisiones. Pero Débora, el trabajo de ella, lo que puedo ver es que el propósito era buscar que levantara a ese varón que Dios estaba llamando, hasta que se levantó. Y ella dice que lo ata Jehová porque al fin se levantaron esos varones. Y es que son pocos realmente los jueces que dicen, y Jehová les levantó a un juez, y a medida que vamos avanzando en el libro de los jueces vemos que al final, o sea, yo creo que ni la unción de Dios tenían, porque ya ellos se peleaban por ser el juez o algo, como así, sí, ya ni Dios lo nombraba. Pero en cuanto a Samgar y Débora, yo puedo decir que Débora es una mujer de Dios, ¿sí?, sujeta a Dios en todo, y por eso, por ser conocedora de la palabra de Dios, actuó de esa manera, hasta que se logró que se arreglara, por lo menos en ese momento, la situación conforme a la voluntad de Dios con respecto a un juez, a un caudillo. Y ahí digamos que termina la historia, cuando Barak se levanta, termina la historia de Débora como juez. Me imagino que sigue siendo profetisa y Pero todo. alcanzó la tierra 40 años, entonces. Pero no Débora, sino Barak. ¿No qué? No Débora, Barak. Pero es que quien gobernaba era Débora. Pero hasta que se levanta Barak, o sea, ¿para qué se levanta Barak? Para que siguiera gobernando Débora, no. O sea, si el propósito de ella era hacer que se levantara Barak, que era el que Dios estaba llamando. ¿Qué dice más tarde eso? ¿Qué dice la escritura de eso? Este episodio de los jueces termina con un cántico y él termina haciendo como una burla. Yo no encontraba nada, porque tú dices qué malo hicieron, ¿no? La verdad es que yo no encontraba nada que pudo haber hecho Débora malo, que lo único eso que me pareció como feo, grotesco, como de burla del dolor de una madre. Pero bueno, es como lo único que también puedo no ver ahí. Sí, pero después dice, el país descansó 40 años y los hijos hicieron lo malo que los hijos de Dios. Los hijos de Israel hicieron lo malo. Bueno, aquí lo que más me llama la atención a mí aquí de Débora y Barak, es que no solamente es Débora y Barak, es Débora, Barak y Jael. Porque si bien es cierto que el llamado es Barak no se levanta.
Y en el 14 dice, Intervino ensuciándose las manos fueron mujeres a ella. entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. Y dice que Sísara cayó en manos de Jael, una mujer. Muy interesante. Muy interesante porque hoy que estaba haciendo un recuento de la conquista, volví a meditar en ese asunto cuando Josué están como alistándose para la guerra. Y entonces Josué ve al general del ejército de Dios y le pregunta, ¿estás con nosotros o estás contra nosotros? Y él le dice, vamos a leerlo para no decir una cosa rara. No, sino que del ejército, pues ese es Jehová Sebaot. Capítulo 5, versículo 14. 5:14, Josué. Dice, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército le dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Entonces ahora, refiriendo a Débora, Barak y Jael, cuando Débora le dice, levántate porque este día es el que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos, y termina matándolo a él. Hay un asunto aquí desde Éxodo, que es el asunto de entender que es Dios quien defiende su pueblo, entender que es Dios quien pelea, entender que Dios es el Dios que hace la guerra. ¿Por qué razón? Porque la humanidad se ha corrompido, está pecando en contra de Dios. Y Dios no dejará por inocente al culpable. Entonces, en este momento, en el momento anterior a Débora, a Barak, a Jael, Israel ha hecho lo malo ante el Señor. Dice, cuando murió Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los vendió en manos de Javín, se los entregó. Pero cuando clamaron, entonces ahora el Señor entrega a Javín en manos de Débora, Barak y Jael. No se trata de la fuerza o del personaje del ejército, no se trata de que Josué le haya dicho al capitán del ejército del Señor, vente para que nos hagamos fuerza. Se trata de que Josué reconoció, así como él le dice, quítate las sandalias de tus pies, estás en un lugar santo. Él reconoció que era Dios mismo quien estaba peleando por Israel. Entonces, Débora reconoce que es Dios quien la está levantando a ella, quien va a levantar a Barak y quien va a levantar a Israel finalmente. Y Barak, yo lo poco que alcanzo a percibir aquí de Barak era que Barak tenía sus temores y se dejó ganar de sus temores, a diferencia de Gedeón, que Gedeón tuvo sus temores, pero venció los temores. Dios le ayudó en ese proceso. Entonces es también como un paralelo, porque ahora
ahora viene el contraste. Pero ahorita, antes de que pronto me olvide, Ajá. ahorita dijiste el caso de Josué, cuando se presenta el príncipe del ejército de Jehová, y él se postra ante él y acepta esa adoración. Ahorita lo vamos a ver con Gedeón. Se presenta el ángel de Jehová, pero él dice, que Jehová dijo, que vi a Jehová. Y es que siempre que hay una revelación de Dios a través de algo tangible, ¿sí? que la columna de fuego, la nube, que la zarza ardiendo, que el príncipe de Jehová, que el de los ejércitos, que el ángel de Jehová, o sea, y que puede interactuar con el hombre, es Jesucristo. ¿Sí? Porque Jesucristo es el rostro visible del Dios invisible. ¿Sí? Entonces, cada vez que Dios se manifiesta de esa manera, se comunica con el hombre de una manera tangible, que el hombre lo puede ver, es una revelación de Jesucristo realmente. Entonces es interesante cómo vemos a Cristo desde el principio. Sí. Esa es una de las posiciones fuertes que tiene el Antiguo Testamento. Cuando es revelado el ángel del Señor, en este caso el Jehová Sabaoth, el capitán de los ejércitos del Señor. Es interesante porque cuando nosotros vemos a Cristo aquí, en esta serie de jueces, de personas que están una y otra vez rechazando a Dios como rey, rechazando su identidad de ellos como pueblo de Dios. Y ver a Jesús ahora en el Nuevo Testamento y ver a los israelitas en la misma dinámica. Eres el rey, pero muéstranos una señal de que eres el rey, pero porque no has hecho nada con estos romanos. ¿Ya? Es muy interesante eso. Muy interesante lo que pasa con nosotros también cuando vemos a Cristo obrar en nuestras vidas y vienen otras calamidades de la vida. Entonces veo a Barak y yo digo, a Barak le faltó como ¿Quién era Barak? conocer más a Dios. ¿Quién era Barak? Barak, veamos quién es Barak. Dice El 6, 4, 6. no tenemos información de Barak. Y en el 5 vuelve a decir que está cantando con Barak. No tenemos información así amplia de quién es Barak, pero dice que el versículo 5 dice lo que hacía Débora. Se sentaba debajo de la palmera entre Ramá y Betel, en Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. Y ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Ceder de Neftalí, y le dijo: esto ha ordenado el Señor, Dios de Israel: ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí, de los de Zabulón. Y bueno, le dice lo que va a hacer. Entonces Barak
Barak le dice, si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Y ahí está como el punto de quiebre para... Sí, ¿En quién puso su? yo pienso que él no tenía esa confianza en Dios. Él no era un varón mucho de Dios. Y él lo que necesitaba era tener al profeta aquí al oído para no tener que preguntar a la profeta qué es lo que nosotros tenemos que hacer o algo. Entonces, él estaba tan temeroso que él quería tener la voz de Dios cerca porque él no estaba en esa comunión con Dios. Y lo que quería era que tener la voz del Señor cerca. O sea, no confió de todas maneras en la palabra de Dios a través de un profeta. Y entonces por eso dice que la gloria no era para ti, la gloria será para una mujer. Pero es que quería cruzar ese texto con una palabra de Isaías, pero no la encuentro. Como dice más o menos, decirlo. Que cuando dice que muchachos serán tus príncipes, o sea, serás gobernado por jóvenes y mujeres, o algo así, gobernará sobre ti cuando, o sea, que cuando Dios haga juicios, pero es que Isaías 2 o 3, pero no lo encuentro. Entonces, Barak no hace parte de los jueces. ¿Verdad? Sí. Sí, tengo anotado a Toniel, Aob, Débora, Sandar, Barak. Vamos ahora para Gedeón. Sí. ¿Sí? El detalle está en que se nos dice más de Sangar en un solo versículo que de Barak en varios versículos que se mencionan. Porque por lo menos Sangar dice que hirió a 600 filisteos y salvó a Israel. Esa expresión, salvó a Israel, quiere decir hizo algo grande en Israel. Pero Barak, Barak reunió a la gente y subió con Débora y Dios le dio la victoria a ellos. Ya tampoco podemos decir, no, Barak no hizo nada. No, él reunió a la gente y llevó a la gente. Pero Barak perseguía a Císara y Israel fue la que mató a Císara. Y sí será como el líder del ejército, pero el pueblo, el ejército de Israel fue el que mató al ejército enemigo, ¿no? Ajá. Císara de todas maneras es el líder, la cabeza ahí. Al morir siempre el líder del ejército le dispersaba y corre cada uno para su casa. Exacto. Entonces, algo interesante ahí es que él le pide agua y ella le ofrece Leche. crema, que es una comida de sal. O sea, él entrando a su casa, ella lo invita a un pacto de sal, que es un pacto de hermandad. Por eso él se confía y se duerme así, porque ella entra y le ofrece un pacto de sal. Entonces, también leyendo bíblicamente, encontré que las mujeres en la época tenían un espacio de ellas que ni el esposo entraba, o sea, eso era de ellas y era respetable, ¿sí? En las costumbres judías. Y parece ser que el señor Císara se metió ahí, pero en ese momento él rompe el pacto, porque él viola ese pacto profanando el lugar y ella entonces lo puede matar sin ese problema de que fue que lo mató, que lo engañó o alguna cosa. Entonces, interesante también esta parte. No le tocó a Císara huir a una ciudad de refugio. Es que el cántico de Débora dice mucho. Débora comienza cantando, dice, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. O sea, hay una alabanza a Jehová, porque se levantaron los caudillos de Israel. Y llegó el tiempo en que se levantaran, porque como que no quería nadie salir, ¿cierto? Entonces, oír reyes, escuchado príncipes, y bueno, ahí sigue toda una historia. Después habla de Sangar, que el pueblo se había perdido. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, eso a causa de Sangar, que no fue juez, o sea, él fue un caudillo, pero no juez, hasta que yo, Débora, me levanté. Y dice, me levanté como madre en Israel, o sea, como la madre que va a levantar a sus hijos y la que los va a llevar.
Dice, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel. Nada, todo acobardado. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para lo que voluntariamente ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. O sea, que el cántico de Jehová exalta que por fin se levantaron caudillos en Israel, se levantaron los que se tenían que levantar como juez en Israel. Hay una alusión a Apocalipsis aquí también, en alguien que lo lea, Apocalipsis 15:4, en el canto, ¿Pero en qué parte? en el 11. ¿Quién lo temerá, oh Señor? ¿Quién lo glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Dice el 11, al sonido de los que dividen las manadas entre los abrevaderos, allí repetirán los actos de justicia del Señor, los actos de justicia para con sus campesinos en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas. Repítenos la cita, Apocalipsis. Apocalipsis 15:4. Los juicios del Señor. Bueno, entremos a Gedeón. ¿Quién tiene Gedeón? Bueno, Gedeón también es conocido como Jehová, era hijo de Joás y pertenecía al clan de la tribu de Manasés. También entró en esa parte que Israel ya venía de ofender al Señor, como decía el hermano Carlos, que de repente llegaba un juez, como que se tenían la victoria, se enderezaban y otra vez volvían a pecar, a hacer lo malo de la locura de Dios. Y entró en ese tiempo donde el pueblo de Israel estaba pues como en guerra o en esa discordia con el pueblo de los manianitas. Y aquí sí, el Señor mandó un ángel, a través de un profeta, manda un ángel donde le habla a Gedeón y le habla que él será un hombre, que Dios estará con él, el Señor estará con él y él sería un hombre de un guerrero valiente. Y él también ahí replica, me recuerda como a mí, porque replica cómo el Señor va a estar con ellos y se ha permitido pues, esta derrota que han tenido con los otros pueblos. Pero ya él como que el Señor le habla y él toma pues, la decisión de llevar al pueblo donde obtienen la victoria. Y eso es lo que puede entrar ahí Gedeón a librar al pueblo de Israel de los manianitas. Me gusta de Gedeón, o sea, Gedeón tenía también mucha duda y falta de fe, digamos igual que Barak, pero la diferencia es que Barak fue una voz a través del profeta y aquí fue el ángel de Jehová que se le apareció, ¿verdad? O sea, era necesario como que reforzar esa parte para que se pudiera levantar porque de todas maneras como que no iba a ser fácil y a pesar de eso Gedeón, que el vellón amanezca mojado y lo demás seco, no, ahora todo mojado y él se la cambiaba y bueno, como que es verdad. Sí, Pero sí también hubo duda. como puso como No consciente confiaban mucho. Tenía sus dudas, de pero que bueno. él sí era el enemigo para repartir. ¿Recuerdan la expresión que está en Josué 1:5? Se repite ahora en Gedeón. Versículo
12, 6, 12. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Acá dice, nadie se podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Hay algo que hace Gedeón que a mí me impacta mucho. Bueno, muchas cosas me impactan de él. Pero entre esas, una de las que más me llama la atención es que el 25 dice, en el 24 él edifica un altar al Señor y lo llama el Señor es paz. Y en esa misma noche el Señor le dice, toma el novillo, antes de que él haga la prueba del vellón, él le dice, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo, ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres, hizo como el Señor le había dicho. Y sucedió que como temía mucho la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. Entonces, Gedeón actuó guiado por Dios para destruir un altar que su propio padre tenía. A mí a veces me causa un poco de impresión cuando algunas personas enseñan o cuando algunas personas dicen que hay que ser muy cuidadosos al hablar o al actuar en casa de nuestros padres o cosas así. Dicen que por honra, por respeto, por reverencia, bueno, muchas cosas. Pero yo veo esta actitud de Gedeón y me parece muy interesante la respuesta del padre de Gedeón. Gedeón hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Me imagino que el tipo estaba asustadísimo por lo que estaba haciendo, tan asustado que lo hizo de noche. Y él dice, ¿contenderéis vosotros por Baal o lo libraréis? A cualquiera que contienda por él se le dará muerte. Si es un Dios, que contienda por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. El papá sabía que el hijo había derribado el altar de ese Dios, pero el papá dijo, si este es un Dios, entonces que se defienda contra este simple ser humano. Si no, entonces no es Dios. Lo que más me llama la atención del asunto es que Dios le dice, esa acera que vas a quitar de allí, que vas a cortar, esa misma me va a servir para que hagas holocausto para ti. Una vez más, Dios exaltándose sobre los dioses. Y por eso se le llamó Jerobaal, es decir, que Baal contienda contra él porque ha derribado su altar. Una de las cosas que el libro de los jueces empieza a mostrar es que Gedeón es, por decirlo así,
el clima en donde llega los jueces de Israel. Vienen ascendiendo y llega a Gedeón y dice, este es el juez, este es el tipo. Y entonces, esos son truenos, ¿cierto? Sí. Entonces, en los últimos años de Gedeón, le dicen a Gedeón, Gedeón, reina sobre nosotros, tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo. Entonces están viendo cómo va creciendo ese legado de los jueces, y llegan a Gedeón, y a Gedeón le dicen, ya no necesitamos más jueces. Tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, esos van a ser nuestros reyes. Y Gedeón dice, no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros. Entonces uno ve esta actitud de Gedeón y uno podría gritar y exclamar, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor. Así es que se responde. Y después de eso, él dice ahí mismo en el 8:24, quisiera pediros que cada uno de vosotros me dé un zarcillo de su botín. Y ellos dijeron, de cierto te los daré. Le estaban diciendo que fuera rey, él dijo que no, les pidió un zarcillo de oro, le dieron el zarcillo de oro, y el peso de los zarcillos fue de 1.700 ciclos. Un ciclo equivale a 11.4 gramos. 11.4 por 1.700, ¿cuánto daría? ¿Quién tiene calculadora? 11.4 por 1.700. Aquí fue la calculadora. 19.000, o sea, 1.900, Gramos. casi 2 kilos de oro. De 2 kilos. Muy bien. Entonces, con eso, Gedeón hizo un efod y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí. Y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. El clima en donde el mejor juez está en escena, ahora viene a ser el punto de caída nuevamente. El efod era como el ritual de los sacerdotes. Si era el efod que corresponde a la escritura sacerdotal. Aquí, Porque él no es de la línea sacerdotal. sí, dice Éxodo 28:6. ¿Qué dice? Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. ¿Qué título lleva ese texto? Las vestiduras de los sacerdotes. Muy bien. Interesante el asunto que en Débora Dios es exaltado como un can. Y ahora en Gedeón el efod viene a ser exaltado y no Dios.
Los hijos de Israel se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de manos de todos sus enemigos en derredor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y después de esto tenemos al que parece ser el primer rey de Israel, Abimelech. ¿Quién sigue con jueces? Habla de Torah, pero tampoco no fue así como los nombres de oro, más de obra, que fue parte de eso, sino que como la secuencia usted a nivel. Dice, se llamaba Torah y era hijo de Jubá y nieto de Rom. Vivía en Samir, la región montañosa de Efraín, y gobernaba a Israel durante 23 años. Entonces murió y fue sepultado en Samir. Lisa, recuerdo que usted le hizo al aire que eso de manipular caliente. Estamos dando aire caliente. Yo siento calor, depende de lo que estaba pegando. Y de que usted cogió y manipuló. Ese era el madera y lo No, pero donde estaba echando buena. Y ahora tengo un calor aquí. No, no es porque tenga calor, sino que quiero decir que el aire no está funcionando bien. La capa no está haciendo, pero el aire no está funcionando como No debe. está funcionando como debe ser. Pero está, o sea, que no le puede hacer. ¿Y estaba en qué? Cuando usted lo manipuló. Más caliente. Aparentemente. No, el abanico de él, pues nada, tranquilo. Yo nomás es para que aprendamos a manipular. Ah, un bien frío. Sí. Hombre. ¿No tiene una cobijita por ahí, Isa? Nada. Nada. Te toca ahí abrazar a Jordi. Abimelech. Abimelech. Pero fíjate cómo ahí ya el pueblo está pensando en la figura de rey de las naciones. Ajá. Porque el Señor les dijo que no, ellos no iban a tener rey. Y el rey de ellos es Jehová. Pero ya está tomando la costumbre de los pueblos que tienen rey y también la costumbre de que el hijo del rey hereda el reino. Y entonces sale a matar a los 70 hermanos de él para quedar él el único heredero del reino, cuando eso no se había dado en Israel de ninguna manera para salir con ese cuento. Entonces, digamos que es juez, pero juez que se impuso él mismo. Y de la manera de las naciones, nada que ver con Dios ahí. Y entonces viene una fábula muy fabulosa. Una fábula que yo digo, oye, pero la gente como que no piensa, yo no sé si será consecuencia del pecado o qué, pero dice así. Había una vez unos árboles que fueron a ungir un rey sobre ellos. Y entonces le dijeron al olivo, olivo, tú eres un muy buen árbol, reina sobre nosotros. Mas el olivo le respondió, he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles. Entonces, los árboles, al ver la respuesta del olivo, dijeron a la higuera, higuera, ven, reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles. Después los árboles, al ver estas respuestas,
le dijeron a la vid: bueno, vid, ven tú, ya que estos no quieren, reina tú sobre nosotros. Pero la vid les respondió: ¿es de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ondear sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: zarza, ven tú, reina sobre nosotros. Y la zarza dijo a los árboles: si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Y ahí termina la fábula. Ustedes saben lo que es una zarza, ¿cierto? Claro. Una mata ahí espinosa. A mí me pareció interesante que mi papá tiene unas zarzas allá en la sede. Cuando la zarza va creciendo, eso mejor no pase por ahí, porque eso te va a apoyar feísimo. Y mi papá la dejó crecer como un palo. Entonces él le fue cortando abajo y ya ella se va abriendo un poquito arriba. Da un poquito de sombra, está como a esta altura, más o menos. Y ahí los pollos que pasan por ahí, les da sombra a los pollos. Al lado hay un árbol que casi que le saca 4 veces la altura a esa zarza que está ahí. Y ver esta fábula aquí, que nos da Jotán, y termina diciendo: así han procedido. Sí. Así han procedido. Mi padre peleó por vosotros y arriesgó su vida y los libró de manos de Madián. Pero vosotros os habéis rebelado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 hombres, y habéis hecho rey sobre vosotros a Abimelech. ¿Qué podemos decir entonces de este punto de quiebre de Gedeón? Bueno, de Gedeón no, de Israel. ¿Quién es despreciado? Dios, Gedeón, Jotán. Las otras casas de los otros jueces. ¿Quién es despreciado? Dios. ¿Por qué? ¿Cómo la pregunta, mi hermano? ¿Quién es despreciado? Gedeón, Jotán, las casas de los otros jueces, Dios. Bueno, yo por lo que leí un poquito y ve que el pueblo como a cada momento se apartaba de Dios, entonces ahí el despreciado que Dios. Abimelech reinó 3 años sobre Israel y Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los habitantes de Siquem, los que lo habían escogido a él como rey. O sea, ese fue el espíritu que lo vio. Se cumplió la profecía de la fábula. Salió fuego de la zarza
no les pudo dar sombra. Y hasta allí llegó el rey. Cuando usted le pregunte quién es el primer rey de Israel, si usted argumenta esto bien, es válida su respuesta. Abimelech. Sí. Abimelech significa mi padre es rey. Abimelech es hijo de Gedeón. Mi padre es rey. Sí, Gedeón fue el que dijo, yo no voy a ser el rey porque el rey aquí es Dios. Pero le puso a su hijo. Abimelech, significado que es rey. ¿Qué quiere decir Abimelech? Mi padre es rey. O sea, mi padre que Pero él no quiso ser rey. Tremendo, porque ahí ya comenzaba a aparecer el reinado en el corazón del pueblo. Y que el otro menosprecia a Abimelech porque fue otro hijo por allá y no lo cogieron a él, que era mejor que la salsa de Abimelech. Muy interesante. Va a pasar lo mismo cuando van a escoger a David. El último. Samuel le dice, Samuel le dice, ese no es, y pasa lo otro y ese no es. Y entonces Dios le dice, no miren lo que está delante de tus ojos. Pero preguntaría si es válido decir que Abimelech fue el primer rey, porque no es lo mismo ser rey que decir que yo soy rey. Hay una diferencia entre yo soy el rey y decir no, o que yo mismo me digo rey, yo soy el rey, o yo soy el rey. Ya. Porque Atalía fue reina, Ajá. pero yo creo que no aparece entre los reyes de Israel. ¿Sí? No sé, no, tendría que verificar. Pero sí es válido en este periodo. En el periodo de la monarquía no. Que no era periodo de monarquía, este no era periodo de monarquía, no había reyes. No había monarca. O sea, como un tipo que es rey, no, él dijo que era rey, pero eso no va a ser rey. Pero está mostrado como un rey. La Biblia lo registra como un rey. Dice reinado de Bueno, 3 años sobre 9-6. nueve. Jueces 9-6. Entonces se juntaron todos los que Siquem con toda la casa de Dios y fueron y eligieron a Abimelech por rey. Ya Esa está. era la jerarquía que estaba así. Entonces es un rey en el periodo de los jueces. Sí, Pero en el periodo de la monarquía, el primer rey es Saúl. Pero, o sea, la Biblia no lo está dando El la título Biblia de- está citando un suceso. Un suceso de que dijeron, bueno, vamos a poner rey, pero una cosa de ellos, ni siquiera era de Israel, era de Siquem. O sea, yo no considero que es válido decir que es un rey en el sentido de que no tendría sustento decirlo, porque ni siquiera Israel se puso de acuerdo y dijeron que no. Sí, pero Sí, miren, ¿quién? el 22 dice que reinó Abimelech 3 años sobre Exacto. Israel. Sí, señor. Aquí dice después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años. O sea, ahí está ese libro. Déjame ahí. Toda la Israel, ¿quién los tenía? Tú tenías a todas. Ahí, acá. No, yo tengo a Sí. Tete y a. Adelante. Bueno, empecemos con Yair. Pues de él no encontré mucho, sí, como tal, pero dice que después de la muerte de Tolá, Dios envió a otro jefe. En este caso era Yair. Vivía en Calab
Fue de Israel durante 22 años, tuvo 30 hijos y dice que cada uno de sus hijos tuvo un y lideró una ciudad. ¿Puedo pasar? Bueno, dice que era un guerrero valiente, hijo de Galad, y fue llamado pues para pelear contra los amonitas. Dice que su madre era prostituta. Sus hermanos como que lo desenterraron por ser hijo de otra madre, el cual le dijeron que no iba a recibir herencia de su padre. Él al irse dice que arma como una pandilla, una banda. Luego dice que tras la lucha de los amonitas y los israelitas, los ancianos fueron a buscarlo. También puedo aquí notar que se dejó usar de Dios como para traer victoria al pueblo de Israel. Y pues algo malo como que vi que no me pareció mucho fue el error que tuvo él fue al entregar a su hijo, o sea, hacer una promesa a Dios de que ganaba la guerra con los amonitas, él entregaba a la primera persona que se le de su casa. En ese caso fue, al regresar, fue su hijo. Dice que, bueno, algo que me gustaría aclarar fue que cuando Jefté la vio, se rasgó la vestidura y exclamó: ay, hija mía, me has destrozado por completo, eres la causa de mi desgracia. Juré algo al Señor y no pude retractar. O sea, no sé si está bien la forma como él expresa, o sea, como culpando de pronto a la hija. A la hija Y no hay, exacto, porque la hija no tenía como que razón de que su padre había hecho una promesa. Entonces, y también una acción que veo, una acción que me parece buena de la niña, es que ella al saber eso, dice que Padre mío respondió a ella: le has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a tu juramento. Como que no sé. Parece que la hija de Jefté leyó la historia de Isaac. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿El voto o que la hija haya salido a recibir a su padre? Yo creo que es el voto, porque él de pronto como o sea, como que no sé, como que la tomó a la ligera. Exacto, como que no. ¿Por qué es el voto? ¿Por qué el problema? Porque lo tomó a la ligera. Y también porque puso una vida, la vida de alguien. Y yo pienso que de pronto Dios se complace de eso. Porque esa no era la palabra de Dios, no es la ley de Dios, no es la instrucción de Dios, algo contrario a lo que Dios ha dicho. Eso lo hacían a los dioses paganos, que les sacrificaban los niños y les sacrificaban personas a los dioses paganos. Jehová nunca dijo algo semejante a eso. Entonces él no saca eso de la instrucción de Dios, la ley de Dios, sino de su ídolo. O sea, eso muestra realmente poco conocimiento de Dios que ya en este momento ya tiene el pueblo. La otra cosa que yo noto es que ni con Yair y esto no dice Dios les puso, Dios permitió, sino que ellos mismos, el pueblo mismo era el que buscaba quién poner, ya Dios como que no estaba en el asunto. Entonces nosotros vamos a ver quién escogemos, vamos aquí. Debe seguir un poco hijo. De pronto, sí. Claro, el que medio tiene un ejército, ya medio ejército. Recuerden que ahora vienen en caída los jueces. Y ya, totalmente. Y
Y bueno, pues Dios le da la victoria a Jefté, pero usted se imagina que a Jefté le saliera un perro de la casa. Hubiera recibido Dios ese sacrificio de un perro. Oye, de verdad. Ni el de la hija. ¿Sí? Entonces, entender que cuando usted le va a hacer un voto al Señor, los parámetros no los dicta usted. Ese es parte de la teología veterotestamentaria. Si yo me acerco al Señor, me acerco como Dios quiere que yo me acerque, no como yo me quiero acercar a Dios. Por eso en el Nuevo Testamento Jesús le va a decir a esta gente que está en la boda y está vestido como no es: ¿ustedes qué hacen aquí? Porque no están vestidos de boda, vayan para allá afuera. Aquí estamos de boda, se visten de boda. Voto y victoria de Jefté. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés, luego pasó por Mizpa y fue donde estaban los hijos de Amón. Y Jefté hizo un voto al Señor y dijo. Noten que el Espíritu del Señor había venido sobre él. Sí, ya el Espíritu de Dios estaba sobre Jefté cuando él salió con su locura, o sea, como que no se dio cuenta de eso. Entonces, uno a veces como cristiano comete muchos errores, a veces de interpretación de las escrituras, a veces inconscientemente, a veces cometemos errores que nos cuestan más caro que otros. Pero lo que podemos notar aquí en la respuesta de la hija es: ya que lo hiciste, recuerden a los Gabaonitas, ya que le prometimos esto al Señor, ya no lo podemos matar. Entonces, maldición sobre los Gabaonitas. Ya que lo prometiste, ¿quién sabe qué vaya a pasar contigo si no me sacrificas? Y la muchacha es entrega. Tenemos el último, ¿cierto? Sansón. Bueno, vamos a dejar la Sansón para otra vez. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? En total, ¿cuántos jueces eran? No, faltó Isán y el globo. El globo. Sí, para que el globo. Está Que fueron jueces de Israel. Ibsán, Pelón, Ah, el hombre. Adón, jueces de Israel. Toda la gente, toda. Toda la Pero no habla mucho de ellos, habla muy poco de Ajá, ellos. son ¿Cuánto como, tiempo gobernaron? ¿Cuántos hijos tuvieron? son ¿De como dónde menciones. eran? ¿De dónde murieron? ¿De dónde los enterraron? Ese es suyo, ¿no? Ella hizo la Teresa. No, yo no la hice, no más la hice. Por lo claro que está aquí, es lo que digo. Esa es su tarea, hermano. O sea, si la En hizo bien. el 12:8. Ajá. Después de él juzgó y a Israel, no sé pronunciar ese nombre, Y de Pan Belén. y San. Sansán de Belén. San de El Belén. cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales sacó fuera y tomó de afuera 30 hijas para sus hijos y jugó a Israel 7 años. 7 años. Y murió San y fue sepultado en Belén. Después de él jugó a Israel Enón, Zabulonita, el cual jugó a Israel 10 años. Y murió Enón Zabulonita y fue sepultado a Alón en la tierra de Zabulón. Después el 3, Viene Abdón. después de él jugó a Israel a Bolón, hijo de Israel, y la Tolita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que vagaban sobre 70 años y jugó a Israel 8 años. Medio ejército. Y murió Abolón, hijo de Iramita, y fue sepultado en Iratón, en la tierra de Israel, en el monte Amalek. O sea, esto es lo que dice
mujeres máximo 201. ¿Pero fueron 2 o fueron 14? Pues, Mil chicas, no sé, no lo he contado. ya, uno por una. Yo antes de 12 era una sección. Bueno, y noten esto, noten esto. Cuando hablamos de Débora, hablamos de una juez, ¿cierto? Una. Y se menciona al esposo lapidó y, bueno, Barak. Hay otro. Después hablamos de Ahod, uno solo. Hablamos de Otoniel, uno solo también. Sangar, pero Débora fue juez y después Barak. O sea, no. ajá, uno, por eso uno. Uno en ellos dos. En ellos dos. Débora, Sangar. No, uno y uno. Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Barak, Gedeón. Gedeón, uno solo. Gedeón. Y ya después viene la locura de Abimelech. Ahí Jefté, Isaac y el nombre. Y entonces ahora viene, El que acaba de ver. ahora vienen estos aquí que tienen un familión. Y entonces ellos son los que buscan. Noten que antes era uno, ahora es uno y un poco. Y noten también la cronología. En Ahod descansaron 40 años. Hubo uno que descansaron creo que 80. Alguien ahora. El otro descansaron 30 años. Y aquí dice, juzgó a Israel 7 años. El otro juzgó 8 años. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. No se trata de la cantidad. Se trata de cómo quiere el Señor. Se trata de a quién elige el Señor, sobre quién está el Espíritu del Señor. Y se trata de cómo actúa ese sobre el cual está el Espíritu del Señor. Recuerden que sobre Saúl estaba el Espíritu del Señor. Y Dios le dijo, así como un mal despreciado, yo te he despreciado. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Quién tiene Sansón? ¿Usted, hermano? ¿Yo? ¿A quién le gusta? Sansón no desconfío. Creo que llegamos un poquito, creo que no alcanzaste a poner de 2 cada uno. Dos. Quedó faltando Sansón. Bueno, entonces Dejémosle a Sansón a Dalila. el otro viernes Hacemos todo Sansón. el otro viernes estudiamos a Sansón y estudiamos lo que pasó con el levita. Y es raro que en esa época de jueces, que no se nombre sacerdote, levita, no se nombra nada relacionado con tabernáculo. Solo ese levita que estaba todo el tiempo por ahí. Y ya, o sea, porque es raro, a mí me pareció raro también que. Entonces, el otro viene de Sansón, ¿y qué más? El levita. Y la evita. ¿Sabe cuál es el levita? El levita que tenía una concubina y se fue por allá, yo no sé a dónde, qué hacía por allá,
Y entonces, como que el suegro le dijo que se quedara. Se fue con la tierra, partieron no se fueron. Y se quedó y Se entonces, llevaron a 12 tribus. ajá, y se formó la guerra. Pero aquí tu historia lo veo. La terrible. Bueno, entonces, lean la historia del levita 2 veces, por lo menos, para que tratemos de captar todos los detalles que tiene esa historia. Bueno, Señor, te doy gracias en esta noche porque tú estás en medio de tu pueblo. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres quien nos guía. Gracias porque te tenemos a ti en nuestra vida. Eres tú, Señor, el Rey de nuestra vida, y te alabamos a ti, Señor. Te exaltamos porque tú haces maravillas en medio de tu pueblo. Te exaltamos a ti, Señor, porque eres Rey y eres poderoso en batalla, eres invencible. Gracias por cada uno de los jueces de Israel, que modela ejemplos de esfuerzo, de valentía, de fe. Y gracias por los que no modelan, Señor, cosas buenas, sino que nos dan lecciones para aprender qué no tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor, a que cada día que meditemos en tu palabra, seamos edificados a través de ella. Ayúdanos, Señor, a entender tus propósitos para nuestras vidas a medida que meditamos en tu palabra día y noche. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy están en este lugar. Bendice nuestras vidas, Señor. Ayúdanos cada día a esforzarnos para servirte mejor, para entregarte todo lo que somos, Señor. Gracias te doy porque tú en tu palabra dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y te damos gracias, Señor, porque eres tú quien nos da fortaleza, eres tú quien nos guía en esta vida. Padre, ahora que vamos a nuestras casas, a nuestros lugares, Señor, llévanos con bien, guárdanos en ti, Señor, en tu paz. Y te pedimos, Señor, que este fin de semana tú te glorifiques en medio de tu iglesia. Danos la sabiduría, Señor, en todo lo que tenemos que realizar. Sigue proveyendo, Señor, para la adecuación del templo. Sigue glorificándote, Señor, en nuestra vida. Sigue ayudándonos, Señor, a confiar en ti y no a confiar en el hombre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Bueno, nos vamos en ayuno. gracias por venir. Algo vio.